¿Quieres aprender cómo iniciar a crear contenido para tus redes sociales y no sabes cómo? Pues ve este video y te diremos nuestros consejos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alison. Y yo soy Dani. Y bienvenidos a otro video. Antes que nada, pues agradecerles que siguen aquí con nosotros. Ya casi somos 300 suscriptores. Y estamos muy emocionados, los extrañamos mucho. Porque la semana pasada no tuvimos video porque vacaciones. Porque dijimos, hay que darnos también nuestro propio tiempo, hay que descansar. Miren, nosotros quisimos hacer este video porque, por ejemplo, en lo personal, nosotros nos costó demasiado empezar a hacer contenido. Entonces queremos darle unos consejitos porque no somos los grandes youtubers y ya grandes, pero siento que es necesario para cualquier tipo de creador pequeño. Y es decir, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Luego también, por ejemplo, como bien lo dices, tal vez no somos el canal más grande de YouTube. Sin embargo, siento que hay muchas personas que quieren también iniciar con un proyecto de YouTube, un podcast o algún tipo de proyecto en redes sociales. Y a lo mejor solamente están esperando como ese empujoncito o están esperando que alguien que a lo mejor todavía no es experto también les diga cómo iniciar, como lo hicimos nosotros en nuestro canal. Bueno, yo creo que el primer consejo sería lo esencial para cualquier tipo de proyecto, ya sea para crear contenido o cualquier proyecto de tu vida, es dar el paso. Sí. Decir que sí y decir voy a hacerlo con lo que tenga. Nosotros el año pasado en diciembre nos pusimos varios propósitos y entre esos propósitos estaba empezar a hacer contenidos en redes sociales. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la preparatoria, como en el 2008, 2009, yo quería también iniciar a hacer contenido, me acuerdo, pero como que no tenía un ejemplo claro de cómo poder hacerlo. A diferencia de hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, es mucho más sencillo que tú veas a un youtuber que ya tiene mucho material, ya es mucho más sencillo actualmente comenzar a dar ese paso que tú mencionabas, que si bien no es necesario tener las grandes producciones, los grandes micrófonos, las grandes computadoras, sí es muy importante como tener el valor para poder hacerlo. Sí, yo por ejemplo también cuando tenía como unos 15 años siempre quería igual lo que comentaste ser youtuber y el problema que nos detenía yo creo que ambos también siempre fue es que no tenemos el micrófono necesario, no tenemos la cámara necesaria. Entonces yo siento que uno de los mejores consejos que te podemos dar es, si tú tienes un teléfono, por más mala calidad que tengas, no empieces a invertir tanto en un equipo muy grande, sino en lo que tengas en la mano, porque ahorita es más fácil de que ya con un teléfono puedas grabar tu contenido. Y en caso de que no tengas un micrófono profesional, como por ejemplo nosotros que compramos, que tampoco es el gran micrófono, pero no sé si ustedes han visto que en nuestros videos a veces Daniel está así con el teléfono. El teléfono es de muy buena ayuda. Igual si tienes unos audífonos también los puedes colocar y el micrófono del audífono te ayuda mucho para grabar el contenido. Sí, yo me acuerdo cuando estaba también en la prepa, me da mucha risa esto porque, por ejemplo, yo ya soñaba con ser el gran youtuber, ¿no? Porque esa era la palabra, no era creador de contenido, era youtuber. Y yo me acuerdo que la única cosa con la que yo tenía para grabar era una laptop, esas chiquititas mini laptops, no sé si te acuerdas que había antes. Y yo me acuerdo que lo comentó un amigo, yo voy a ser youtuber. Y me decía, ¿con qué vas a grabar? Yo, pues con mi laptop, decía. Y pues se rió de mí porque decía, no, que tienes que tener esto y aquello. Pero siento que hoy en día hasta una laptop te sirve para iniciar un proyecto, la verdad. Ok, entonces ya tienes en cuenta con qué te vas a grabar, que puede ser tu teléfono, puede ser a lo mejor la cámara que tengas. Es muy importante ver qué tipo de contenido quieres crear. Siempre busca algo que te guste, algo que te llame la atención. Si eres a lo mejor fan de algún tipo de videojuego, habla de eso. En nuestro caso, pues nos encanta hablar, nos encanta platicar. Entonces contamos muchas de nuestras experiencias e historias que nos hayan pasado. Puedes hablar sobre cine. Yo creo que actualmente los canales de cine son un boom, la verdad. Si quieres hablar de anime, si quieres hablar de videojuegos, como decía Alison, o de un videojuego en específico, hay muchos, y me encanta porque ya tienen nombre, los Poketubers, que hablan solamente de Pokémon. O sea, son muchísimas cosas, pero yo creo que tienes que hablar sobre un tema que puedas dominar también. O sea, un tema que tú digas, ok, yo puedo hablar de esto mucho. Ahí está el material que tú vas a tener para poder crear tu contenido también. Localizado ya el tema igual que vas a hablar, es muy importante la parte de la edición. Yo, por ejemplo, yo me estresaba mucho porque yo sí soy muy así de que, es que yo quiero tener la cámara ideal, el micrófono ideal, el tipo de edición ideal. Déjalo. Tú empieza con lo que ya tengas y puedas trabajar. Por ejemplo, nosotros grabamos con una cámara que tenía Daniel que todavía nos ayuda bastante. Ya después empezábamos con los micrófonos que era pues los teléfonos y después nosotros pues compramos este micrófono, pues lo encontramos a una rebaja y
nos costó 900 pesos mexicanos, que serían como $50, ¿no? Más o menos. Nosotros vamos a darles, por ejemplo, unas cuantas recomendaciones de programas que ustedes pueden utilizar tanto de audio como de video. Yo, por ejemplo, les voy a recomendar algunos que son muy básicos, pero a pesar de ser básicos les pueden servir bastante bien. El primero y el que actualmente también utilizamos mucho es Audacity, que es un programa súper sencillo de utilizar y lo mejor de todo es gratuito. Otro que también te puede funcionar es Audition, que es de Adobe, por ejemplo, que es un poquito más profesional, tiene muchas más configuraciones y también la verdad es muy recomendable. Y para las personas que a lo mejor utilizan una computadora de Apple, ahí mismo ya viene un programa también que se llama GarageBand, que por ejemplo sí es mucho más profesional, pero de igual manera pues también funciona. Nosotros no tenemos Apple, pero pues nos sirven mucho estos programas que les hemos mencionado. En cuanto a la edición de video, hay muchas opciones gratis. Yo personalmente les recomiendo mucho CapCut. CapCut es una aplicación que empezó para hacer de teléfono móvil y luego pasó a computadoras, y es un programa muy sencillo de manejar, la verdad, y como comentaba Daniel, es muy importante que es totalmente gratuito y les puede ayudar a empezar la edición de video sin tener que gastar tanto. Otro consejo que yo les doy es usar Canva. Canva a nosotros nos ha ayudado muchísimo para nuestros banners, todo tipo de edición que sale en el video. Y por ejemplo en Canva tiene una versión gratuita, pero también tiene una opción de pago que creo que no pasa ni los $6 al mes, y es muy recomendable porque sí te saca mucho de apuros en todo ese tipo de la edición de videos. También, por ejemplo, otros programas de edición de video, así rápido para que los tengan también en consideración, que son muy sencillos, es Sony Vegas, que es de los más usados. También está Premiere, que es de Adobe, y uno más actual que la verdad lo usan inclusive ya empresas de Hollywood, es DaVinci, ¿no? Que son programas de edición, unos son gratuitos, otros no, pero de igual manera son unos que valen la pena. Un consejo también muy importante que te podríamos dar es la constancia. Es muy importante, a nosotros nos ha ayudado mucho. Nosotros empezamos con hacer videos, bueno, creamos el canal el 13 de enero, si no me equivoco, y el primer video lo subimos el 26 de enero. Y desde el 26 de enero, a excepción de la semana pasada, que fue Semana Santa, hemos subido videos todas las semanas, para así poder estar en contacto pues con las personas que nos ven. Es algo que nos hemos puesto como meta, Alison y yo, de decir, ¿sabes qué? Tenemos que estar subiendo un video por semana, y la verdad es que hemos tenido constancia. Ya ha habido personas que ya están esperando nuestro video también, nuestro video semanal. Si algo te ayudará a ti como canal pequeño de YouTube es los shorts. Los shorts nos han ayudado demasiado. La semana pasada teníamos 211 seguidores y de la semana pasada para acá llegamos casi a los 300 gracias a los YouTube Shorts. Y otra cosa que les súper hiper recomiendo es ver qué horario les puedan tener éxito los shorts. Nosotros ya vimos qué tipo de horario nos conviene para que los shorts puedan tener de que más de 1000 vistas, o ya incluso tenemos unos shorts con 5000 vistas, que para un canal con menos de 300 seguidores pues la verdad está súper bien. No, y aparte, por ejemplo, si tienes pensado también monetizar en YouTube en algún futuro también, ya YouTube también te pide como hacer este tipo de contenido en short, pero es que yo siento que también la misma empresa YouTube sabe que nos conviene hacer ese tipo de material, por eso nos hace la recomendación de hacer estos shorts. Y yo estoy muy impresionado con el video que subimos, que si lo quieren ver, búsquelo aquí en nuestro canal, de que estoy probando yo tequeños venezolanos. Hay muchos comentarios, muchas vistas, y la verdad yo estoy muy contento de verdad con esa popularidad que estuvo ese video. Otro consejo que te puedo yo dar personalmente es, por ejemplo, no le tengas miedo a la exposición, o no tengas miedo a ser quien tú eres, porque muchas veces hay personas que están tratando de tener éxito en YouTube, y para eso fingen ser personas que no son. Ustedes sean libres de ser como quieran ser. Si a ti te gusta, no sé, el anime y tu canal es de anime, tú haz tu contenido de anime, no tengas miedo. Sí, y que igualmente, si somos sinceros, nunca le vamos a caer bien a todo el mundo. Entonces es mejor, si alguien te va a odiar, pues que te odie por lo que eres y no por algo que no eres. Otra cosa, que no te dé pena empezar tu primer video, porque a lo mejor se va a ver muy feo, se va a ver muy mal, no vas a tener experiencia. A nadie le gusta su primer video. Usted vaya a ver el primer video a lo mejor de Yuya, de Whatever Tomorrow, de Pepiteo. No va a ser el mismo video de las personas que están ahorita, porque gracias a ese mismo video han evolucionado. A nosotros nos pasa, tenemos del primer video que a lo mejor no nos gusta tanto, y igual porque ya cada video nos vamos manejando mejor, vamos viendo qué nos gusta más, igual a la hora de la edición, cada video nos sirve más y más para ayudarnos a editar, y de los mismos errores vas aprendiendo. Ándale, es lo que iba a decir justamente, que nosotros vemos a lo mejor nuestro primer video y decimos, mira, esto no me gustó, para el siguiente video lo voy a hacer así de esta manera, o lo voy a cambiar.
Y no solamente en la manera en que nosotros interactuamos, ¿no? También, como dices, en todo lo que está a tu alrededor. El lugar, por ejemplo, también. Lo más importante es que te guste. Sí. Es que te guste, porque lo que un creador de contenido grande no te dice, porque a lo mejor ellos ya tienen sus editores, es que eso te lleva mucho tiempo. Sí. Nosotros tenemos nuestra vida pues personal, que es trabajar, salir tarde. Entonces sí nos quita mucho tiempo, pero yo creo que lo bueno es que nos gusta y por eso no se nos hace algo tan tedioso. Y ya complementando un poco lo que está diciendo Alison también, no te desesperes si no tienes el éxito de la noche a la mañana. Los grandes youtubers o los grandes creadores de contenido no subieron un solo video y hicieron famosos, sino subieron a lo mejor 10, 15, 20, 100 videos, y de todos esos uno tuvo el éxito grande y de ahí ya los otros comenzaron a tener éxito. Por eso es muy importante la constancia, de que si tú tienes por ejemplo un menú de 100 videos, uno de estos a lo mejor va a tener éxito, y si uno tiene éxito, los demás lo van a tener. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Yo creo que lo importante es que a una persona le puede servir y darle ese empujoncito para empezar en ese nuevo proyecto que quieran y que no han sentido como que las ganas y el ánimo para poder hacerlo. Si este video les gustó, no olvides darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les esté pues avisando cada vez que subimos un nuevo video. Igual también, si usted conoce a alguien que quiera aprender o tener algunos consejos, mándele este video, compártalo, y no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy en Instagram y Twitter como DanielSanto93. Y yo soy como Cafeinómano en todas mis redes sociales. Y si usted quiere apoyarnos con una propinita, vamos a dejarle también aquí nuestro PayPal para que nos apoyen. Eso también nos va a ayudar a nosotros para tener mucho mejor material para ustedes, porque ya saben, nosotros por ustedes. Bueno, pues eso fue todo por el... Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por el video. Yo soy Alison. Y yo soy Dani. Y nos vemos a la próxima. Bye.